Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con esta empresa del Coronado, la primera transacción, como veíamos ahí. Nos habla de que se compraron 8 títulos a la empresa A con un valor nominal de 40 colones cada uno, 40.000 colones cada uno, una tasa de interés neta ya del 20%, pagaderas el 1 de junio y el 1 de diciembre. Por esta transacción se desembolsó 316.125, suma que incluye los intereses acumulados. Entonces veamos que ya la transacción se nos da una serie de elementos que son de información importante para transacciones futuras y también pues lo que conlleva de la transacción actual. Tenemos ahí entonces que hay varios aspectos importantes de información que debemos considerar. Hay una serie de datos, de información inicial importante que debemos considerar para poder, registrar la transacción actual, porque vean que ustedes que nos dice que hay un desembolso de efectivo de 316.125, suma que incluye intereses acumulados. La razón por la cual nos dice esto es que la transacción se está comprando o se está adquiriendo el 1 de febrero. Entonces, pues al leer la transacción observamos que esta transacción paga intereses el 1 de junio y el 1 de diciembre. Entonces, podemos observar claramente que la fecha en que se está adquiriendo la transacción no corresponde a una de las fechas de pago de intereses. Por lo tanto, esto implica que la transacción se está adquiriendo entre fechas de interés. Entonces vamos a extraer primeramente algunos elementos importantes de la transacción. En este caso, extraemos los elementos que podemos observar que importantes. En este caso es que se están adquiriendo 8 títulos, por ejemplo. El valor nominal de cada título, pues nos están hablando, en este caso nos están diciendo que son cada uno, entonces tomamos nota. Cada uno, si no hubiera dicho el total, pues ponemos solamente el total, ¿verdad? En este caso, el total de los títulos adquiridos a valor nominal sería pues la multiplicación, obviamente, ¿verdad?, del valor nominal unitario por la cantidad de títulos. Ese es el valor total, valor nominal. Otro de los elementos que nos está haciendo aquí referencia es que se está adquiriendo una tasa de interés del 20%. Se está adquiriendo una tasa de interés del 20%. Y otro de los elementos importantes que tenemos que tener claro, ¿cuándo fue la última fecha que se pagó intereses? Pues es importante dado que la fecha que se adquiere no corresponde a una fecha de interés, ¿verdad? Si estos títulos fueron adquiridos el 2 de febrero de 2009, entonces debemos identificar la fecha última de pago de intereses. En este caso sería el primero del 12, 2008, ¿verdad? Primero del 12 del 2008. Esa fecha está antes de febrero 2. ¿Cuándo es la fecha de adquisición? El primero dice de febrero del 2009. Entonces veamos que
la fecha de adquisición fue posterior a la última fecha de pago de intereses y previo a la siguiente fecha de pago de intereses. ¿Cuándo sería la siguiente fecha de pago de intereses? Pues obviamente sería posterior a febrero, en este caso sería la más cercana, sería el 1 de julio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que identificar el tiempo transcurrido de la última fecha de pago de interés con respecto a la fecha de adquisición. Esto nos va a decir la cantidad de tiempo que hay de intereses acumulados. Entonces, en este caso, como vemos que son meses enteros, pues podemos tomar la decisión, bueno, ponemos días o ponemos meses. Bueno, al ser meses enteros, pues colocamos meses, ¿verdad? Entonces ya sabemos, o sea, hemos mencionado la semana pasada que aquí vamos a trabajar con meses calendario, año comercial, ¿verdad? El año comercial, meses comerciales. Entonces, en ese caso, ya sabemos que el año comercial tiene 360 días y el mes comercial tiene 30 días, sin importar el mes que fuese. En este caso, entonces, del 1 de diciembre al 2 de febrero, tenemos que identificar el tiempo transcurrido. Entonces, del 1 de diciembre al 1 de enero va un mes, y del 1 de enero al 1 de febrero van 2 meses. Entonces, tenemos identificado que a la fecha de adquisición ya existen 2 meses de intereses acumulados. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque nos está diciendo que el desembolso de efectivo, que son 316.125, incluye los intereses, ¿verdad? Entonces, es fundamental ese aspecto. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo claro que ya tenemos esos 2 meses, bueno, comenzamos a calcular cuánto corresponde de intereses por esos 2 meses. Bueno, como dije, el cálculo de interés, el cálculo de los intereses, cálculo de los intereses, siempre, como se lo mencioné la semana pasada, siempre se va a calcular los intereses sobre el valor nominal. Eso es siempre, ¿verdad? Y recordemos que esta tasa, siempre, mientras nos digan lo contrario, esta tasa es una tasa anual, ¿verdad? Bueno, entonces, el cálculo de intereses, voy a dejarlo aquí, ¿no? Siempre se calcula sobre el interés, perdón, sobre el valor nominal. Para que no se nos olvide. Siempre va a ser sobre el valor nominal. Entonces, en ese caso, voy a traerme nuevamente aquí el valor nominal, sería el total, para hacerlo directamente con el total, ¿verdad? La tasa de interés neta está identificada, es el 20%, por lo tanto, el monto de intereses anual, ¿cuánto sería? Bueno, sería multiplicar el valor nominal por la tasa de interés neta. Este valor, 64.000, corresponde al monto de intereses anual, ¿verdad? De un año. Y nosotros nos interesa identificar 2 meses. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Bueno, el año, meses del año, sabemos que son 12. ¿Verdad? Por lo tanto, el monto de interés mensual sería tan simple como dividir el monto de interés anual dividido entre 12. Y de esa manera, pues ya tenemos el interés mensual. ¿Ya? Entonces multiplicamos esto, entonces multiplicado por el tiempo transcurrido, ¿cuánto serían? 2 meses. Bueno, entonces, de esta manera obtenemos que el interés acumulado, intereses acumulados sería, entonces, voy a dejarlo aquí con amarillo para que quede más identificado. Entonces serían los
el valor mensual multiplicado por la cantidad de meses transcurridos. O sea que el interés acumulado sería de 10.667 colones, ¿verdad? Entonces, 66.66. Bueno, entonces aquí vamos a dejarlo en 2 decimales, para que no se vea tan raro. Vamos a ir en el momento en 2 decimales. Bueno, ya tenemos el interés acumulado. Entonces ya calculado el interés acumulado, entonces tenemos lo siguiente, bueno, desembolso de efectivo. El desembolso de efectivo, de acuerdo al ejercicio, nos dice que son 316.125, ¿verdad? De acuerdo al enunciado, que nos dice 316.125, ¿ah? Ese es el desembolso de efectivo, lo que la empresa desembolsó, el cual ya tiene los intereses incluidos, entonces, menos los intereses acumulados. ¿Cuánto de interés acumulado? Esa cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otro valor. Tenemos este otro valor. Y esto sería el valor contable, digámoslo así, valor contable de la inversión. De la inversión. Lo que le costó a la empresa propiamente la parte de inversión, ¿verdad? O sea, 305.458. Bueno, entonces ahí ya hemos calculado, tenemos el valor contable de la inversión, ¿verdad? Tenemos los intereses acumulados, y tenemos el desembolso, ¿verdad? Porque este monto, pues es un monto importante, ¿verdad? Es un monto importante porque fue el monto desembolsado. Entonces pongámoslo aquí en un color verde para tomar en consideración que es un valor. Entonces ven ustedes que ya tenemos aquí los 3 valores que nos están interesando para la adquisición de la inversión. Entonces ya teniendo ese valor, genero el asiento contable. ¿Cuál sería el asiento contable? Bueno, 01, 2 del 2009, ¿verdad? 2009 tendríamos, bueno, la inversión sería inversiones en títulos negociables. ¿Cuánto sería la inversión en títulos negociables? Bueno, el monto sin los intereses, ¿verdad? Lo que la empresa pagó. Luego, registramos los intereses por cobrar, o acumulados por cobrar, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Que serían 10.667. 10.666.67. Y el desembolso efectivo sería, pues, el total que la empresa pagó. De esta manera, pues, tenemos el asiento contable de esta transacción. Entonces, ven ustedes que primero, pues, sacamos información que es relevante, importante para el cálculo, luego hacemos el cálculo de intereses, ¿verdad? Que se encuentran acumulados, y luego, pues, determinamos, como me dicen que los intereses están incluidos, determinamos el valor de la inversión sin los intereses, ¿verdad? sobre el monto que fue desembolsado. Bueno, este es, digámoslo así, el primer asiento contable, ¿verdad? Bueno, pero digamos que si hay alguna duda, me detienen, por favor. Una preguntita nada más, por. ¿Sí? ¿De dónde sacó la última fecha de pago de intereses? Vamos a ver, aquí el enunciado nos dice que la fecha de pago de interés son el 1 de junio y el 1 de diciembre. Esas son las fechas de pago de interés. Si yo estoy adquiriendo la inversión el 1 de febrero,
Entonces, entre estas dos fechas que tengo aquí, ¿cuál fue la última fecha de pago de interés? ¿Cuál fue la más cercana previamente? Oh, sí, entonces me voy atrás y tomo la última. Es correcto. 1 de diciembre de 2008. Ok, listo, gracias, profe. Es correcto, exactamente. Sí, aquí tendríamos que obviamente es como ubicarnos en la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces ponemos, qué sé yo, aquí, veámoslo de una forma, vamos a ver si lo podemos ilustrar. Si ponemos aquí la línea del tiempo, ¿verdad? Imaginemos que esta es la línea del tiempo. Y resulta que de repente pues ubicamos un punto en la línea del tiempo, ¿verdad? Y supongamos que aquí en este punto, esta es la fecha de compra. Bueno, este sería 1 del 2009, ¿verdad? Entonces, claro, entonces me dicen que las fechas se pagan 1 de junio, 1 de diciembre, entonces me voy hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue la última fecha de pago de interés? No puedo decir cuándo es la siguiente fecha de pago de interés, porque lo que estoy buscando son intereses acumulados, no posibles intereses ganados. Eso sería otra cosa, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces, aquí estamos localizando una fecha, estamos localizando los intereses acumulados de la última fecha de pago de interés, ¿verdad? Hasta, digámoslo así, hasta, bueno, me voy a la última fecha ahí, entonces ubico que, vamos a ver, ubico que siempre pensando que acá, esta es la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces me ubico, bueno, hacia atrás. Entonces me voy a la última fecha de pago de interés. Última fecha de pago de interés no puede ser julio, porque no puede ser junio, porque antes de junio, pues posterior a junio está diciembre. Entonces, obviamente aquí la más cercana es diciembre. Junio estaría mucho más cerca, ¿verdad? Entonces, acá pues, ya si, digamos, alguien me puede preguntar, bueno, profe, ¿cómo sabemos que esa es la fecha última de pago de interés? ¿Qué pasa si el tenedor anterior no cobró interés? Bueno, ya eso es un asunto del tenedor anterior, ¿verdad? El contador del tenedor anterior. Se supone que pues alguien está ganando intereses, lo más lógico es que cobre los intereses en la fecha que corresponde, pero ya eso le pertenece a él. Lo que sucede es que aquí, del 1 de diciembre al 1 de febrero, como 1 de febrero no es pago de intereses, no podemos decirle al señor anterior, bueno, no le podemos decir a la empresa bueno, usted cobre los 2 meses de intereses, yo cobro los 4 meses que voy a tener posteriores, que posiblemente voy a tener documento y voy a ganar eso. No podemos decirle eso. ¿Por qué? Porque el cupón es un único cupón de 6, que equivale a 6 meses, entonces no se puede partir el cupón. Entonces, esa es la razón por la cual pues, la empresa lo que hace, bueno, ok, usted deme el cupón de 6 meses, yo le pago 2 que ya usted ganó, y yo voy a cobrar, y cuando cobro 6 meses, cobro los 2 que yo le pagué, más los 4 que me ganaron. Esa es la línea de pensamiento, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. Profe, ¿me escuchan? Sí, sí. Profe, es que no sería 2016. Yo creo que el ejercicio decía 2016. Bueno, está bien, puedo cambiar ya. No sé, sí, no sé, entonces cambiamos aquí, ponemos 2016. No pasa nada. Entonces aquí sería 2016. Sí, posiblemente el ejercicio le actualicé la fecha y ese quedó con la fecha desactualizada. Bueno, entonces, pero sí lo demás es exactamente lo mismo, ¿verdad? Eso sí lo entendí, gracias. Bueno, muy bien, entonces ahí estamos. Profe, ¿Sí? yo tengo una pequeña duda, pero es como de la parte del libro, entonces no sé si se la pregunto ahorita.
Bueno, sí, mejor para terminar el ejercicio y al final me hace la consulta, ¿está bien? Está bien, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos esta primera transacción que equivale a eso. Bueno, también recordemos que supongamos, ya esto es una suposición, voy a traer esa transacción para acá. Ya esto es una cuestión, un supuesto. Digamos, digo yo supuesto porque no es del ejercicio, pero el ejercicio pudo haber dicho, bueno, la adquisición de 8, de lo mismo exactamente, y aquí, en lugar de que diga incluye intereses, diga la suma de 316.000 más intereses acumulados. Más intereses acumulados. Bueno, entonces si en este caso, ¿verdad? Si fuese este caso, pues el cálculo es exactamente lo mismo. Todo lo que tenemos aquí, el cálculo de intereses, es lo mismo. Lo que pasa es que, ¿cuánto va a ser el desembolso? Entonces el cálculo del desembolso va a ser el cálculo del desembolso sería ya un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí se desembolsó 316. Bueno, hay un desembolso, ¿verdad? Dice, vamos a ver, dice aquí total de desembolso sería, en este caso, valor contable de la inversión. Valor contable de la inversión, 316.125, más los intereses, acumulados. Entonces, ¿cuántos los intereses acumulados? Bueno, le hicimos todo el cálculo, lo sabemos, 10.666.67. Por lo tanto, el total desembolsado es la suma de estos dos que tenemos acá. Entonces, si ese fuera el caso, ¿verdad? Si este fuera el caso, 02-2016, si fuera el caso, entonces tenemos que inversión en títulos negociables, tendríamos que sería en ese caso 316.025. Intereses por cobrar 10.666, y aquí tendríamos un desembolso de efectivo, pues este total, ¿verdad? Bueno, entonces eso es un supuesto, ¿verdad? Nada relacionado con el ejercicio ese, pero ahí ustedes se los dejo, pues ahí pues podemos inventar cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Que sea trimestral, que sea mensual, bueno, no sé, pero aquí pues el procedimiento va a ser siempre, para el cálculo de intereses, va a ser siempre el mismo, ¿verdad? Aquí lo importante es tener claro que el valor nominal de la inversión para poder calcular los intereses. Bueno, entonces ahí les dejo ese microsupuesto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Algo que también es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de haber registrado esta transacción, tenemos que darle seguimiento a la fecha de pago de interés. Porque las fechas de pago de interés son parte del ejercicio. No, como podría no mencionarse una transacción que se diga se pagaron los intereses, pero en este caso del ejercicio pues es importante tener claro que esas fechas existen. Por lo tanto, si después de esta primera transacción sigue una siguiente transacción, pero antes de llegar a ese día, previo a ese día, hubo pago de intereses, pues debemos registrar los intereses correspondientes. Esos son lo que se le conocen como transacciones implícitas. Por ejemplo, aquí esta transacción me está diciendo que debo tener cuidado que existen dos transacciones implícitas. Una que
paga interés del 1 de junio y otra que paga interés del 1 de diciembre. Por lo tanto, yo no puedo olvidar que no puedo dejar en la cronología de las transacciones, en el registro cronológico, no puedo dejar olvidada esas transacciones. Además, también es importante pues, conocer si me están haciendo mención de cierre de periodo fiscal. Es otro de los elementos que también son importantes conocerlos para determinar si debo hacer asiento de ajuste en la fecha del cierre fiscal que me haga referencia del ejercicio. Bueno, voy a continuar. Posteriormente, vean ustedes que tenemos que el 1 de febrero pasamos al 1 del 8, ¿verdad? Entonces pasamos al 1 del 8. 1 del 8. En el ejercicio parece ser que faltó esta cantidad, 50 títulos, para que se lo agreguen ahí. Bueno, el 1 del 8, pero volvemos a lo mismo. Aquí tenemos una transacción del 1 del 8, ¿verdad? Tenemos una transacción del 1 del 8, pero tenemos que tomar en consideración que en esta transacción hay un pago de intereses del 1 de junio. El 1 de junio hay un pago de intereses. Entonces, antes del 1 del 8 está el 1 de junio, de acuerdo a la cronología, de acuerdo al calendario. Entonces, me veo una obligación de crear un asiento previo al 1 del 8. Un asiento previo al 1 del 8 que es lo que llamamos es un asiento producto de una transacción implícita, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Bueno, entonces tenemos que antes del 1 del 8 tendríamos una transacción que se genera el 1 de junio ¿verdad? El 1 de junio. ¿Esa transacción qué es? ¿Cuál es? Pues el pago de intereses. Es la fecha de pago de intereses de ese conjunto de inversión, de este conjunto de títulos que la empresa adquirió. Entonces, ahora sí, la empresa viene y cobra los intereses y registra los intereses que se vencieron ese día. Entonces tenemos acá, entonces inmediatamente, bueno, entonces aquí coloco 1 del 1, del 6, perdón, del 2016, cobro de intereses de los títulos adquiridos el 1 del 2 del 2016. Bueno, el cobro de los títulos, cobro de intereses de los títulos. Ya el cálculo de intereses lo habíamos hecho, ¿verdad? Recordemos que aquí habíamos hecho el cálculo de interés. Entonces, voy a hacer este copia acá, que se van a mover algunas cosillas porque no hay fórmulas ahí, pero vamos a traerlo para acá. Vamos a ver. Bueno, entonces acá vamos a traernos la información que había aquí y vemos acá que teníamos para acá 320, la tasa de interés 20%, y ahí pues el cálculo correspondiente. Y el cálculo de interés es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, ¿cuántos meses de interés estamos cobrando? Estamos cobrando 6 meses de intereses. O sea, la empresa va a recibir efectivo, ya ese sería cobro total de intereses. La empresa, este es el cobro, eso es lo que va a recibir en efectivo. Pero de este total de intereses, le vamos a restar menos los intereses acumulados por cobrar.
acumulados por cobrar. ¿Cuánto eran esos intereses acumulados por cobrar? Bueno, y aquí ya lo habíamos hecho, son 10.666, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado los intereses ganados. Los intereses ganados, ¿verdad? El interés ganado, intereses ganados realmente, o sea, ¿cuánto es eso? 21.333, y esto corresponde a 4 meses de intereses. Recordemos que esto correspondía a 2 meses, ¿verdad? Entonces 2 más 4, pues son 6, los 6 meses que están cobrando. Entonces, ya teniendo esta información, aquí hago el registro correspondiente. Entonces tendríamos efectivo, que es la entrada de efectivo que va a recibir la empresa al pago de por los 6 meses, que son 32.000 colones, ¿verdad? Liquidamos la cuenta de intereses acumulados por cobrar. Cuando digo liquidamos, porque recordemos que aquí la hemos registrado al debe, ahora porque estaban por cobrar, pero el 1 de junio ya lo estoy cobrando, por lo tanto esta cuenta de intereses acumulados por cobrar va a disminuir en el monto que corresponde a los 2 meses. Y registramos el ingreso o intereses ganados, o ingresos por intereses, pues que le llaman. Hoy tenemos el asiento contable, ¿ah? Un asiento implícito, ¿ah? Originado producto de la información que me está dando esta transacción, ¿verdad? Y obviamente, pues el 1 de junio, ahora sí, ya no hay más transacciones implícitas. Bueno, no me dicen de más transacciones implícitas, entonces ya ahora sí, ya puedo pasar con tranquilidad al 1/8 del 2016, ¿verdad? Entonces, este es uno de los pequeños cuidados, bueno, en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que debemos identificar si tiene alguna transacción implícita. Ya ustedes vieron, pues ya habiendo calculado de una forma en una parte de los intereses, pues el resto ya sería como una repetición del procedimiento, ¿verdad? Básicamente. Bueno, entonces acá ya tenemos esto. Ahora sí, pasamos con tranquilidad al 1 de agosto del 1 de agosto de 2016, ¿verdad? ¿Qué nos dice la transacción el 1 de agosto? Se adquirieron 50 títulos, ¿ah? Pero en esta ocasión los títulos son de acciones. Recordemos que las acciones no devengan intereses, ¿verdad? Devengan dividendos. ¿Cuándo? Bueno, cuando la empresa B decida pagar dividendos, ¿verdad? En este caso solamente pues estamos adquiriendo las acciones, ¿verdad? Igual, también importante pues saber cuánto es el valor de esas acciones, valor nominal. Bueno, ahí ustedes si quieren calcular el valor nominal lo pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera mantener la misma línea de información, obviamente voy a llevarme esta información para acá. Veremos que no toda es necesaria, porque no toda aplica, ¿verdad? Estamos adquiriendo, recordemos que esto es meramente informativo, estamos adquiriendo 50 títulos a un... Profe, Sí. vieras que yo, bueno, cuando empecé a realizar el ejercicio no pude hacer esa, pero bueno, no sé si a todos los compañeros les sale igual, pero en el PDF nos sale como que adquirió 50 títulos. Sí, eso fue lo que hice, eso fue lo que mencioné acá, al inicio, antes de Ok. con esta transacción, ¿verdad? Que Ok, profe, gracias. en el documento no venían esos 50 títulos, entonces que se lo agregaran. Sí, exactamente, ahí no venía. Bueno, vemos que aquí toda esta otra información pues no es necesaria porque toda la información que acabo de borrar está referenciada pues, a intereses, y esta transacción pues no tiene
no tiene interés, ¿verdad? Entonces, sabemos el valor nominal como una cuestión meramente de referencia, y posteriormente nos dice que se pagó un total de 390,000 colones, más 250 de gastos por transacción, de transacción por cada título. Claro, ahora sí, ya conociendo cuántos títulos son, sabemos que entonces el desembolso, podemos coger este cálculo que hice yo aquí del desembolso, para repetirlo, dan ustedes que es simplemente una repetición, valor contable de la inversión. En este caso serían 390,000, no hay intereses acumulados, pero aquí es más gastos, vamos a ponerle gastos de comisión. Y recordemos que la semana pasada les dije que íbamos a tomar como una regla didáctica que el gasto lo íbamos a separar, aunque el libro dice que hay que incluirlo dentro del valor. Pero aquí, si la transacción no nos dice que deba incluirse, ¿verdad? Entonces lo vamos a, por regla didáctica, lo vamos a entender que está por separado. Entonces tendríamos que son, el gasto de comisión sería 50 títulos por 250. Entonces ya tenemos 50 títulos, serían 12,500, y tenemos el total de desembolso, ¿verdad? Entonces vean ustedes que en este caso, bueno, entonces hacemos el asiento contable. El 1 del 8 del 2016. Entonces tenemos inversiones en títulos negociables. Títulos negociables, 300 sería el valor contable de la inversión, 390,000. Gastos por comisión, 12,500. Y el efectivo, el desembolso efectivo, tendríamos que 402,500. Entonces, acá, pues aquí nos pudo haber dicho también que el monto, bueno, veamos este mismo ejemplo, voy a calcularlo por acá, ¿verdad? Supongamos que este mismo ejemplo nos dice que pagando un monto que incluye los que incluye 250 colones de gastos de transacción por cada incluye. Entonces aquí la cosa cambia, ¿verdad? Ya no hay que sumar, sino que están incluidos dentro de los 390,000. O sea, en este caso, el desembolso sería, bueno, total, perdón, el valor de la inversión, el desembolso es el mismo. Total desembolsado de desembolso. Total de desembolso, este no cambia, 390,000, ¿verdad? Menos los gastos por comisión, que serían 12,500. Y acá tendríamos el valor, aquí tendríamos el valor contable de la inversión. ¿Cuánto sería el valor contable de la inversión? 390,000 menos 12,500, ¿verdad? Entonces tendríamos acá que el asiento, voy a transcribir acá para que tenga inversiones de títulos negociables, sería el valor de la inversión, gastos por transacción serían los 12,500, y el total del efectivo del desembolso sería 390. Esto es un supuesto. Profe, una pregunta. Ajá. ¿De dónde sacó el monto de gastos por comisión?
se le cortó, pero vamos a ver, gastos por comisión están aquí ¿cómo se llama? En este enunciado. Ahí dice más 250 colones gastos de transacción, que yo le llamo gastos de comisión. Si le pone gastos por transacción, pues también no pasa nada. No sé si le queda claro. Aló. ¿Quedó claro? Wow. Profe, Sí, esos gracias. 250 se multiplican por los 50 títulos. En este caso sí, porque aquí dice más gasto de comisión, 250 colones por cada título. Si te hubieran dicho gasto, Ok. 250 gastos de comisión y llega hasta ahí, entonces debemos entender que el pago de gasto de comisión fue de 250, pero aquí hace énfasis que es por cada título, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿Puedo dar un momento para revisar bien el otro ejercicio? Es que no lo veo. perdón. Trabajar un poco para ver el otro ejercicio que usted hizo. Y ahora sí, gracias. Bueno, recordemos que ese de abajo pues no tiene que ver nada con la realidad del ejercicio, solamente lo dejo ahí expuesto por si pues también se puede presentar algo semejante, ¿verdad? Bueno, eso lo pongo ahí, pero obviamente ustedes, lo importante aquí es que ustedes razonen el enunciado, porque todos los enunciados son diferentes, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes pues razonen bien el contenido del enunciado. Bueno, entonces una vez realizada esa transacción y sabiendo que no hay, o sea, seguimos al 30 al 30, aquí voy como en cronología del tiempo, como si fuera la línea del tiempo, ¿verdad? Aquí ya pasé acá, ahora voy por el 30 del 9, ¿verdad? Y yo sé que el próximo pago de intereses es hasta 1 de diciembre, entonces yo aquí no hay nada no hay nada que diga que tenga alguna transacción implícita, ¿verdad? Entonces vamos a ver, acá dice que los títulos de la empresa A se cotizaron, ¿verdad? Igual, 2016, se cotizaron en el mercado al 105%, y los de la empresa B a 7.400 colones. Ven ustedes qué importante acá, ¿verdad? Nada más una preguntita. El 30 del 9 en el documento dice exactamente esto, no dice nada adicional. Yo creo que solamente dice Sí, eso, profesor, profe. lo que dice. Solo eso. Dice eso. Ok, excelente. Bueno, entonces, nada más déjeme, voy a ver si por aquí me voy por una cosa para ver qué dice este último. Okay. Bueno, muy bien. Ahorita les pongo un caso ahí adicional de supuesto. Bueno, vamos a centrarnos en lo que dice el documento. El documento dice que el 30 de septiembre los títulos de la empresa A se cotizaron en el mercado al 105% y los títulos de la empresa B al 100%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vaya, nos están diciendo que en este momento el mercado tiene una variación, hay un movimiento en los precios de los títulos. Entonces, en la contabilidad, de acuerdo a la norma, la NIF 9, pues debemos, en este instante de la transacción expuesta, nos llama a que tengamos que realizar el asiento de ajuste. Puesto que si se nos dice, entonces es porque debemos hacer el asiento de ajuste. ¿Cuál es el asiento de ajuste? Bueno, equiparar el valor de las inversiones en libros al valor de las inversiones que se encuentran en el mercado. Entonces tenemos que equipararlas, tenemos que identificar si es que estamos al valor, estamos igual en valores, no pasa nada. Si la contabilidad
se tiene registrado los mismos valores que se tienen en el mercado, no hay que hacer ajuste, porque no hay ningún efecto, ahora están iguales. Pero si es menor o mayor, entonces sí tenemos que registrar el ajuste, tenemos que ajustarlo al valor de mercado, ¿verdad? Y ese ajuste puede generar, recordemos que la semana pasada les decía que puede generar una pérdida no realizada o una ganancia no realizada, ¿verdad? Y se le llama no realizada en ambos casos porque la transacción por sí misma no se está vendiendo, únicamente se está ajustando al valor de mercado. Entonces, la ganancia y la pérdida no es realizada en términos pues reales, no, sino en términos de venta, sino más bien de ajuste, ¿verdad? Ese es el cuidado que tenemos que tener acá. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el valor de los títulos, ¿verdad? De los títulos en el mercado y hacer una comparación con el valor en libros y determinar si hubo variación. Esa variación nos va a generar una pérdida no realizada o una ganancia no realizada. Bueno, aquí es donde yo siempre recomiendo que desde un inicio, ¿verdad? Desde un inicio es importante traer la mayorización, ¿verdad? De las inversiones, llevar un récord de la mayorización. ¿Por qué? Porque de lo contrario tengo que irme por los asientos a ir sumando y restando para saber cuál es el valor en libros. Y eso puede llevar tiempo. Si yo llevo la mayorización desde el inicio, si me acostumbro a llevar la mayorización desde el inicio de algunas cuentas, no todas, algunas cuentas que considere que son relevantes, pues entonces la llevo. En este caso es importante llevar la mayorización de la inversión en títulos, voy a ponerlo en siglas negociables, de la empresa A. Y también tenemos otra inversión en títulos negociables de la empresa B. Recordemos que aquí pues, hubo un movimiento del 1/2 del 2016, hubo un movimiento, ¿verdad?, de esta cuenta. Vamos a irnos al valor original, ¿verdad?, al asiento original. Por supuesto no vamos a considerar que el razonamiento vendría a ser lo mismo, pero solamente tomando en consideración los supuestos. Aquí vamos a coger los valores originales. Bueno, entonces tenemos por aquí. Y por aquí, en B, creo que la transacción se adquirió el 1/8, ¿verdad? Sí, el 1/8. Entonces, 1/8, 2016, tengo un valor mayorizado, ¿verdad?, de 390. Bueno, entonces vean ustedes, ya yo aquí tengo los valores. Ya una vez registrado, estos valores se convirtieron en valores en libros. Valores en libros están registrados contablemente. Estos ya son valores en libros. Bueno, muy bien, teniendo claro eso, me vengo para acá y voy a proceder a hacer el asiento de ajuste, ¿verdad? Entonces acá tenemos que hacer, bueno, aquí se realiza un asiento de ajuste de los valores en libros al valor de mercado. Eso es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Eso se lo pongo ahí para que no se olviden de eso, de ese detalle, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, para que no se olviden. Eso es lo que vamos a hacer. El asiento de ajuste. Pero ¿cómo calculamos? Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Aquí cálculo. ¿Cómo calculamos eso? En primera instancia, ven ustedes que voy a hacer los del título A. Primero, voy a coger uno. Títulos de la empresa A. Voy a coger eso. Títulos de la empresa A. Resulta que la empresa A me dicen que la cotización de mercado está al 105%. Siempre que me den porcentajes, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, siempre que me den porcentaje,
el valor, bueno, un porcentaje en el valor de mercado, coma, este porcentaje lo aplico al valor nominal. Esto siempre. Aquí se los dejo para que no se les olvide. Eso va a ser siempre. Sobre el valor nominal. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a calcular título A. Bueno, entonces sería valor de mercado. En este caso, el valor de mercado sería igual. Voy a poner aquí. Igual. Sería igual al valor nominal multiplicado por el porcentaje dado. Por el porcentaje dado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el valor nominal, ¿cuál era el valor nominal de los títulos A? Entonces, ¿cuál es el valor nominal? Entonces, tengo que irme a buscar información que tenía cuando compré los títulos A. Los compré el primero de febrero. Y recordemos que el valor nominal de los títulos A, porque los tengo todos, son 320. Entonces, ese es el valor nominal multiplicado por el porcentaje dado. Entonces resulta que sería el valor nominal por 105%. Entonces resulta que esto es igual, pues esto sería igual, voy a traerlo para acá, esto sería igual al valor de mercado. Entonces vean ustedes, ahí tenemos, ese sería igual al valor de mercado. Bueno, una vez obtenido el valor de mercado, voy a moverlo para acá nada más para que me quede espacio ahí, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? No estoy haciendo nada extraño. Entonces, ok, ahí tenemos. Una vez obtenido el valor de mercado, a este valor le voy a restar menos, el valor en libros de la inversión. ¿Cuál es el valor en libros de la inversión? B. Estamos hablando de A, ¿verdad? Estamos hablando de A, ¿verdad? Estamos aquí precisamente con A. Estamos hablando de A, ¿verdad? Todo esto es A todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor en libros de la inversión? Bueno, entonces me voy a la mayorización y veo cuál es el último valor en libros que tenemos en la mayorización. Bueno, aquí tenemos este valor. Entonces, este es el valor en libros, 305.458.33. Y vemos que el valor de mercado es mayor que el valor en libros. ¿Qué pasa aquí? Bueno, entonces, ¿cuánto es esa variación? 336.000 menos 305.000. Valor de mercado mayor que el valor en libros. Esto me genera una ganancia no realizada. Entonces, ¿de cuánto es esa ganancia no realizada? De 30.540. Bueno, entonces, una vez hecho, esto es A. No se nos puede olvidar. Esto es A. Ahí tenemos el cálculo de A, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo, pues obviamente ya calculé
ya calculé lo de A, entonces hago un asiento por A. Hago un asiento, entonces prefiero, ay, Dios, está pegando esta máquina. Este quesito, a ver si. Se me está pegando. Bueno, muy bien, entonces ya teniendo el cálculo A, bueno, ¿qué sucede esto? Cuando es una ganancia, el valor de la inversión, ¿ah?, debo aumentarla. Porque actualmente la tengo en 305 y necesito llevarla a 336, que es el que está en el mercado. ¿Por cuánto tengo que aumentar la inversión? Por este valor. Entonces tenemos que aquí, el 30 del 9 del 2016, tenemos inversiones en títulos negociables. Voy a ponerle aquí entre paréntesis, inversión A, ¿verdad?, para poder identificar. Entonces va a aumentar en 30.541. ¿Contra qué? Ganancia no realizada en títulos negociables. ¿Cuánto? La misma situación. Entonces ven acá, este es el ajuste, voy a ponerle aquí, ajuste por la inversión de empresa. Entonces ya hice una parte del asiento. Ahora me falta el siguiente. El título, los títulos de la empresa B. Títulos de la empresa B. Bueno, antes de calcular los títulos de la empresa B, entonces me voy y mayorizo de una vez esto. Vean ustedes, me vengo a la mayorización, 30 del 9 del 2016, me traigo la mayorización, el registro de esta transacción, de este asiento, está en el debe, lo paso al debe, y hago una suma aquí, saco un saldo, y aquí tengo un saldo. ¿Cuánto es el saldo? Pues el saldo coincide con el valor de mercado, que es el ajuste, ¿verdad? Entonces vean ustedes, ya llevé los títulos al valor de mercado. Entonces, eso es lo que hice, bueno, en este caso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Vamos a hacer el cálculo de títulos B. En el caso B, vean que no me están dando porcentaje, me están diciendo de una vez que el valor de mercado es de 7.400 cada título. Entonces, bueno, entonces no tengo que hacer toda esta multiplicación. ¿Por qué? Porque no me están dando porcentajes, de una vez me están dando el valor de mercado. Pero aquí me están diciendo que son 7.400 por cada título. Bueno, ¿cuántos títulos serán de B? De acuerdo a la vez que lo compré, decía que era 50 títulos. Bueno, entonces tenemos, vamos a localizar aquí el valor del mercado. Entonces, valor de mercado por título. Lo estoy haciendo así, ustedes pueden hacerlo diferente, pero no sé, ya esto queda a gusto de ustedes, ¿verdad? Yo, nada más para orientarlos. ¿Cuánto es el valor de cada título en el mercado? 7.400. Cantidad de títulos. Cantidad de títulos, entonces tenemos ahí son 50. Entonces tenemos aquí valor, pues tenemos acá el valor de mercado total, ¿verdad? Pues valor de mercado, voy a ponerlo por aquí separadito. Entonces hago la multiplicación. 370.000 colones. Entonces la misma situación, menos, vamos a poner esto exactamente igual, vamos a verificarlo, esto va por aquí.
Entonces, menos el valor en libros. Bueno, todavía no sabemos si es ganancia. Vamos a ver, menos el valor en libros. Entonces me voy y busco, me voy a la mayorización y busco el último salto de valor en libros, 390. Veamos aquí, ¿qué sucede? Resulta que el valor de mercado es menor que el valor en libros. Entonces, ¿esto qué va a generar? Me va a generar una pérdida. ¿Verdad? Entonces, esto sería una pérdida no realizada. Una pérdida no realizada. Bueno, muy bien, entonces ya tengo la información que los títulos B tuvieron una disminución de valor. ¿Verdad? O sea que en la contabilidad los tengo 390 y tengo que llevarlos a 370. O sea, la cuenta de inversiones en títulos negociables disminuye, ¿verdad? Entonces aquí voy a ponerle 30 del 9 del 2016, perdón, allá arriba puse 19, 2016, aquí, 2019. Entonces, ¿qué tenemos? Como la pérdida es un gasto, entonces registro el gasto primero, pérdida no realizada en títulos negociables. ¿De cuánto es la pérdida? Bueno, la pérdida es de, bueno, obviamente tengo que ponerle positivo, la pérdida es de 20,000 colones, ¿verdad? Y las inversiones en títulos negociables, pero en este caso de B, me va a disminuir, ¿verdad? Entonces voy a ponerle aquí, B, me va a disminuir ¿cuánto? En 20,000 colones. Bueno, entonces aquí ya tengo el cálculo de B. El cálculo de B. Y de una vez que he realizado el asiento, ¿verdad? De ajuste, voy y mayorizo la cuenta. Entonces vean ustedes a dónde tengo inversiones. A ver, voy a la mayorización. Entonces aquí, el 30 del 9 del 2016, el 30 del 9 del 2016, ay Dios, perdón. El 30 del 9 del 2016. De 2016, bueno. ¿De cuánto fue? Bueno, entonces me traigo el valor, ¿no? Registrado en el asiento y tengo, muy bien, saco aquí un saldo, ¿verdad? Entonces, determino aquí, saldo también. Mayor, el resto es menor y pongo el saldo donde está el mayor, 370,000. Por lo tanto, vean ustedes, ambos saldos me quedan ajustados al valor de mercado específicamente. Entonces aquí queda el saldo ajustado al valor de mercado. ¿Alguna duda? Esto es lo que la transacción nos hace referencia, ¿verdad? Entonces, yo les iba a poner un supuesto adicional, siempre manteniendo esta información, ¿verdad? Pero agreguemos aquí, para no hacer un copy, agreguemos acá, bueno, que 30 del 9 del 2016 corresponde a la fecha de cierre fiscal. Entonces, vean, esto es un supuesto, ¿verdad? Un supuesto que no viene en el ejercicio, creo, porque de acuerdo a lo que leímos no viene, entonces vamos a incluirlo aquí. Bueno, supongamos que además de esta transacción, además, ¿verdad? Entonces, además de esto, trae esta otra indicación, ¿verdad? Este supuesto. Cierre corresponde al cierre, bueno, esta fecha corresponde a la fecha del cierre fiscal. Bueno, entonces, como es una fecha de cierre fiscal, 30 de septiembre, ya tenemos claro que el 30 de septiembre, de acuerdo a estas inversiones, ¿verdad? De acuerdo a estas inversiones,
esta paga intereses el 1 de junio y el 1 de diciembre. Esta no paga intereses, paga dividendos. ¿Cuándo? Cuando se declaren. Bueno, entonces aquí tenemos que esta transacción sí devenga intereses, ¿verdad? Que de acuerdo a la información que tenemos en el enunciado, ¿verdad? Es el primero de junio y el primero de diciembre. Bueno, entonces 30 de septiembre no es fecha de pago de interés, ¿verdad? Esta no es fecha de pago de interés. Entonces, sabemos que no es fecha de pago de interés. Es lo primero, sabemos eso. 2, sin embargo, sabemos que a esta fecha la empresa ha ganado intereses. 3, sabemos que esos intereses no puede hacerlos efectivo, debido a que no es fecha de pago de interés. Bueno, entonces tenemos conciencia de estos elementos. Por lo tanto, 4, por lo tanto, al ser una fecha de cierre fiscal, debemos registrar los intereses ganados y por no ser una fecha de pago de interés, estos quedarían por cobrar. Estos quedarían por cobrar. Bueno, entonces, ¿qué implica esto? Esto, 5, implica calcular los intereses ganados al 30 de septiembre, pero no cobrados. No cobrados aún. 6. Finalmente, al no poder cobrar, estos quedarían por cobrar. Bueno, vean ustedes, aquí se los escribo lo que tenemos que razonar, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces sabemos todo esto, tenemos que registrar, por lo tanto, entonces tengo que cobrar. Lo primero es, entonces, acá, 7. Entonces, la misma pregunta que nos hicimos acá, me vengo para acá y digo acá, me vengo para acá y digo, última fecha de pagos de intereses, voy a traerme esto para acá, y digo, 7, vamos a ver. Entonces, me digo aquí, vamos a hacer eso. Última fecha de pago de intereses. ¿Cuándo fue la última fecha de pago de intereses? Entonces, si estoy en septiembre, tengo que irme hacia atrás. ¿Cuál fue la última fecha de pago de intereses? Primero, ¿cuál inversión devenga intereses? La A. Por lo tanto, la B no debe intereses. Yo no tengo que pensar en la B, porque no debe intereses. Lo que debo pensar es en la A, que deben intereses. Entonces, ¿cuándo fue la última fecha de pago de interés
de la inversión de aquí. Inversión de la empresa A es la única que paga intereses. 9,7. Entonces sería 8. Bueno, última fecha de pago de interés. ¿Cuándo fue la última fecha de pago de interés? Si estoy en septiembre, me voy e identifico cuál fue la última fecha de pago de interés de A. Entonces recuerdo aquí, bueno, yo me estaba volviendo ese caso, sabemos, es más bien horizontal, sabemos que la última fecha de pago de interés fue el 1 de junio. El 1 de junio. Entonces aquí, última fecha de pago de interés, 1 del 6 del 2000. 1 del 6 del 2016. Entonces aquí ya no es fecha de adquisición, sino fecha de cierre. Fecha de cierre fiscal, 30 del 9 del 2016. Entonces, tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? El 1 del 6 al 30 del 9. Entonces, el 1 del 6 al 1 del 7, un mes. Al 1 del 8, 2 meses. Al 1 del 9, 3 meses. Y al 30 del 9, prácticamente 8 meses, serían 4 meses. Entonces, aquí tenemos 4 meses. 4 meses. Bueno, entonces ahora sí, ya tengo 4 meses, ¿no?, de intereses, y entonces aplico exactamente lo mismo. ¿Cómo calculo esos intereses? Exactamente como los calculé acá, ¿verdad? Cálculo interés, voy a darme esto nuevamente para acá. Vean que ustedes, es un repetir procedimiento. Es un repetir de procedimiento. Se repite ahí. Lo traigo para acá. Entonces, aquí voy a jalar esto. Voy a jalar un poquito cuadro más para que. ¿Bien? Bueno, aquí, obviamente, entonces acá, ¿cómo calculamos eso? Exactamente lo mismo. Entonces, vengo acá, cojo el valor nominal de la inversión. ¿Cuánto era el valor nominal de la inversión? Como tengo todos los títulos, entonces vuelvo a 320,000. Tengo la tasa de interés neta, estoy trayéndome la misma información, ¿verdad? Tasa de interés neta, ¿cuánto es? El 20%, me traigo el 20% para acá, ¿verdad? Entonces tengo 20%, monto de intereses, dividido entre 12, y aquí son 4 meses. Entonces, ¿cuánto tengo intereses? ¿Qué pasó aquí? Que, dado que no puedo cobrar los intereses, pues los intereses quedan acumulados por cobrar. Entonces, ¿cómo quedaría este asiento? ¿Cómo quedaría este asiento? Entonces, resulta que aquí registro 39, registro. Necesito que se me está pegando la máquina. Intereses por cobrar. ¿Cuánto? 21,333 contra intereses ganados 21,333. Bueno, vean ustedes, este es un supuesto, ¿verdad?, que nos trae el ejercicio, que lo acabamos de sacar aquí, para que ustedes se familiaricen en el proceso de razonamiento en caso de. Bueno, mientras tanto es que la máquina. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, no estoy segura, pero creo que me confundí un poco el por qué me perdí en el por qué no, la B no. La B no deben intereses, eso es una inversión en acciones. Ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Solo un toquecito que se me. Ahí están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, un toquecito que la máquina respire un poco.